Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa Resuelve. Estoy muy contenta de estar contigo el día de hoy y pues permíteme saludar como siempre. Y yo soy Luis Isabel Vélez, en este micrófono estoy contigo el día de hoy en un tema que creo yo va a ser muy interesante. De este tema que va a ser constelaciones familiares. Yo estoy segura que lo has oído, que has de alguna manera entrado en contacto con esto y hoy quisiera en esta hora pues ampliar un poquito esta información que tienes, que tengas muy claro para qué es este sistema terapéutico, para qué te sirve este proceso terapéutico, cuándo puedes acudir a él y entonces estaremos hablando de esto, de constelaciones familiares. Estaba leyendo yo esto de la noche oscura del alma y a veces lo hemos oído muchas veces y no sabemos bien a qué se refiere. Esta noche oscura del alma se refiere a dejar la responsabilidad que tengo yo sobre mi propia vida y trasladarla a otro. A lo mejor yo dejo que mi marido, que mi mamá, que mi hijo, que mi hija, que mi hermano, que mi abuelito me diga qué hacer en la vida y de alguna manera yo digo, bueno, yo no estoy eligiendo, están eligiendo por mí, por lo tanto, yo no soy responsable de aquello que me está sucediendo. Y déjame te digo que estás en un error. Si nos vamos al punto de vista existencialista, estaríamos diciendo que estás eligiendo no elegir. Y por lo tanto, se vuelve una elección. Estás eligiendo entonces no hacer tu tarea. ¿Por qué estás eligiendo no hacer tu tarea? ¿Qué es lo que te está faltando para que tú te sientas más motivado y realices lo que te estoy pidiendo? Entonces te voy a preguntar, ¿caminaste descalzo en el pasto? ¿Lo intentaste siquiera? Digo, de menos lo pensaste, ya es un pasito adelante. ¿Encontraste y te pusiste a buscar seriamente en dónde puede estar radicando tu felicidad? ¿Qué necesitas para ser feliz? Fue el punto que te dejé en el aspecto de la mente. Y por último, que me parece a mí el más importante es, ¿iniciaste con tu diario de la gratitud? Fíjate que esta es una herramienta que nos va a estar ayudando mucho a lo largo de toda nuestra vida para poder ser felices. Este diario de la gratitud lo debes de hacer todos los días. Uno de mis alumnos, que también es mi pupilo, porque va conmigo a terapia, aparte de tomar clases conmigo en la universidad, yo le dejé este ejercicio y él gustosamente lo empezó. Y déjenme les digo que lo empezó y se le hacía muy fácil escribir cosas cuando él estaba contento. Pero cuando estaba triste, definitivamente no le daba ni la más remota gana de abrir su diario y escribir algo por lo que estuviera agradecido. Y me decía, oye Luisa, pero es que, ¿cómo le hago? O sea, no tengo ganas, no me siento bien, no sé qué plasmar en esa hoja, o sea, no estoy bien y me tengo que esperar a que yo esté bien para entonces poder agradecer. Si yo te pregunto a ti, esta posición, ¿qué te parece esta posición de mi alumno? ¿No te parece que tal vez cuando nosotros nos sentimos mal, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos deprimidos es cuando tendríamos que voltear a ese diario de la gratitud y esforzarnos por escribir eso que necesitamos darnos cuenta de que lo tenemos aquí, que lo tenemos ahorita y por lo tanto tenemos que ser agradecidos con ello? Y eso a lo mejor nos ayude a alcanzar ese estado de felicidad que parece ser que es tan huidizo, tan escabullidizo, que estamos felices un segundo, un minuto, una hora, y las otras 24 horas, pues de verdad que las estamos sobreviviendo. Entonces, ¿cómo te fue? Cuéntame cómo te fue, si quieres, compárteme lo que está pasando contigo, porque creo que es importante saber cómo estamos llevando este proceso de educación emocional. Y bueno, entonces, una vez preguntadas las preguntas obligatorias, ¿qué te parece si entramos en tema que son las constelaciones familiares? El día de hoy no tengo invitado porque a veces soy golosa y yo quiero la hora nada más para mí contigo y yo quiero estarte platicando de lo que yo pienso, de lo que yo siento, en lo que yo creo y tomarme una hora de vez en cuando para ti creo que vale mucho la pena. Yo estoy segura que tú has oído mucho hablar de constelaciones familiares. Creo que es una terapia que se ha puesto mucho de moda, es muy popular, es una terapia relativamente reciente. Estaríamos hablando de que surge hacia 1990, o sea que estamos hablando de aproximadamente 22 años de esta terapia. Como reporta resultados muy interesantes, asombrosos de alguna manera, entonces ha agarrado como mucha fuerza y a la gente le gusta mucho participar en estos procesos de constelaciones familiares, en este tipo de terapia.
Es creada por un señor que se llama Bert Hellinger, que es un terapeuta alemán, y vamos a decir que el núcleo principal de lo que serían las constelaciones familiares es que Bert Hellinger va a establecer de alguna manera las leyes básicas que rigen los sistemas familiares. Él se va a encargar de estudiar básicamente lo que es una familia, cómo funciona una familia, cómo se debe de relacionar esa familia, cómo se establece la jerarquía en la familia y por lo tanto va a tratar de desprender algunas leyes que son aplicables a las familias de México, a las familias de China y a las familias de todo el mundo. O sea, son leyes que podríamos decir que son universales. Como esta terapia ha tenido mucho éxito, mucho auge, a veces se ha distorsionado un poquito el resultado de las constelaciones familiares. A veces es algo así como esperar un resultado por arte de magia o ir a una sesión chamánica, por decirlo de alguna manera, una sesión misteriosa en donde se te van a revelar los secretos del universo. No es así. O sea, en primer lugar, vamos a decir que la terapia, lo que se refiere a la constelación familiar, no es un método para arreglar a la gente. Más bien, es para tratar de comprender, es una herramienta que nos va a ayudar a comprender cuál es nuestra verdadera naturaleza, para de ahí poder descubrir los factores que rigen nuestro comportamiento. ¿Ok? Lo que está pasando es que nosotros tenemos que entender entonces quiénes somos en realidad y por qué nos estamos actuando, por qué estamos comportando de una cierta manera. Y ese comportamiento o esa conducta, ¿en base a qué está sostenida? Es decir, ¿qué hay atrás de la conducta que yo estoy emitiendo? Y esta terapia va a ser aplicable a las organizaciones y aparte a las familias. Y ahorita te digo cómo. Volvemos. Resuelve. Educación emocional para la vida cotidiana. Me está llamando María del Socorro Contreras, déjame te comento lo que ella dice y me parece muy interesante estos comentarios y me van a ayudar de alguna manera a ayudarles a entender lo que son las constelaciones familiares. Dice, fui a 3 terapias de constelaciones y me tocó trabajar en una y no entendí lo que pasó ahí. Y cuando le pregunté a la terapeuta, me dijo no comentes nada de esto dentro de 6 meses. ¿Y por qué debe de ser así? Y ya no pude acudir a las terapias. O sea, bueno, son muchas preguntas y las vamos a tratar de contestar todas. La primera dice, fui a 3 terapias de constelaciones y me tocó trabajar en una y no entendí lo que pasó allí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Dependiendo vamos a decir, del facilitador que está llevando a cabo la constelación familiar es cómo se puede trabajar. Hay facilitadores que no explican, o la mayoría de las veces no explican, tal vez porque Bert Hellinger tampoco explicaba aquello que estaba haciendo. O sea, es importante como de alguna manera ver la persona por sí misma tendría que darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, cuando no se da uno cuenta de lo que está pasando, Bert Hellinger, una de sus frases era, no puedo hacer nada por ti. O sea, en este momento pues no eres capaz de ver lo que tienes enfrente de ti, por eso estábamos hablando de la percepción, ¿se fijan? O sea, yo no puedo ver lo que tengo enfrente de mí y por lo tanto no me puedo dar cuenta de lo que está pasando y Bert Hellinger no lo explicaba. Algunos otros facilitadores sí pretenden de alguna manera ayudar a la persona a la que entienda. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa importante. También les repito, hay muchas formas de hacerlo, hay sesiones o hay constelaciones familiares que son en una única sesión. Tú puedes trabajar tantas sesiones como quieras, pero vamos a decir que es una sesión en sí misma, es decir, una sesión no tiene continuidad en otra o en otra o en otra, como sería por ejemplo en un proceso psicoterapéutico que yo también lo llevo a cabo de manera individual, porque acuérdate que la constelación familiar es grupal. Entonces, aquí una sesión en sí misma tiene valor, ¿ok? O sea, va a llevar todo su mensaje, toda su información en sí misma. Entonces, a veces no tenemos la capacidad de ver lo que se nos está poniendo enfrente. Dependerá del facilitador querer explicar a la persona o no quererle explicar. Igual se le puede explicar a la persona y la persona todavía no está lista para ver lo que está pasando enfrente de ella y aún con la explicación no queda claro. Mi postura es tratar de explicar qué es
lo que se está viendo, qué es lo que se está manifestando, pues para que de menos no te vayas tan en blanco, porque entonces lo que pasa es que no te das cuenta ni a qué fuiste, sientes que perdiste tu tiempo, sientes que no le sacas ni provecho ni sentido a volver. Sin embargo, Socorro, pues bueno, insististe y volviste 2 veces más. Y entonces dices, cuando le pregunté a la terapeuta, me dijo no comentes nada de esto dentro de 6 meses. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pensamos, y esa es la parte que yo les digo que es la parte mágica que creemos que es de las constelaciones familiares, nosotros pensamos que lo que se vive en una sesión de constelación es algo mágico, algo así como que baja no sé qué del cielo y se pone ahí a un lado tuyo y te va a hablar y te va a despertar y te va a abrir los ojos. No, lo que ocurre es lo siguiente, tú ves una escena, vamos a decir, personificada, muy similar a lo que sería sociodrama. Acuérdate que ya tuvimos toda una hora hablando de sociodrama, en donde, o psicodrama, en donde se representa de alguna manera una situación familiar que te puede estar causando un conflicto. Ese es el psicodrama. ¿Qué pasa con la constelación familiar? En la constelación familiar se escogen personas que van a representar a personas de tu familia, miembros de tu familia. Tú vas a escoger de manera libre a las personas que quieras que participen y representen a los miembros de tu familia. Ahí se descubrió que hay algo que se llama un campo morfogenético y que una vez que nosotros iniciamos la constelación familiar se accesa a ese campo morfogenético, también conocido como campo de la información o campo del conocimiento, en donde de manera inexplicable, por así decirlo, las personas que participan en la constelación familiar empiezan a sentir ciertas cosas. Por ejemplo, que si tu abuelito le daba tos y se le ponía así como que cerrada la garganta, la persona que está representando a tu abuelito le pasa lo mismo, o sea, se le cierra la garganta y le da tos, ¿no? O por ejemplo, si hay alguien que es muy miedoso, pues y ese es tu hijo, entonces tu hijo que está siendo representado por un desconocido, ese desconocido va a sentir el miedo que sentía tu hijo. Es más o menos a lo que se está refiriendo. Entonces, con aquello que nosotros estamos viendo en ese momento, lo que ocurre es que se piensa que va a venir la solución mágica. No, se instala una posible solución, una posible respuesta que muchas veces trabaja a nivel inconsciente. Tú te sales de tu proceso terapéutico, terminas tu sesión de constelaciones familiares y en el subconsciente, por eso toma elementos de Freud, en el subconsciente o en el inconsciente, para expresarme adecuadamente, en el inconsciente se empiezan a operar cambios. Entonces estos cambios, como bien podrían ser inmediatos, darte cuenta podría suceder de manera inmediata, también es cierto que son cambios que se van a ir gestando a través del tiempo. Entonces, cualquier impacto que esté ocasionado por la constelación familiar a la que tú estás participando, seguirá trabajando de manera silenciosa, de manera espontánea, desde la parte inconsciente de tu mente. Y entonces a lo mejor vamos a suponer que una persona, que va un papá que no puede mejorar la relación entre su hija y su exmujer, por un ejemplo. Entonces va a constelar y con aquello que está viendo, esa representación que está viendo de la constelación, se da cuenta entonces que lo que necesita es mejorar la relación con su hija. Y entonces de manera inconsciente, de manera natural, de manera espontánea, lo que va a estar pasando es que va a empezar a mejorar la relación con su hija. Entonces tal vez a eso se refería a esta terapeuta al pedirte que esperaras. O sea, el trabajo se tiene que instalar en el inconsciente, trabajo entrecomillado, ya sabes, o sea, esta actividad que estamos realizando, para que empieces tú a ver algún cambio que va a ser espontáneo. O sea, se puede manifestar en un cambio de conducta, en un cambio de temperamento, en un cambio de cualquier otra cosa. Bueno, y me dijo, no comentes nada. Eso es con la idea, y allí por favor, ojo, mucho ojo. O sea, no comentes nada porque no es que sea, no sé, ponle la palabra que tú quieras porque no se me ocurre alguna adecuada para esto, pero lo que sí te digo es eso.
O sea, hay que darle tiempo al inconsciente. No se trabaja de manera intelectual, ¿ok? No se trabaja pensándolo. O sea, es algo natural, es algo espontáneo, es algo que va a emerger de lo más profundo de tu ser y te va a poder llevar a algún cambio. ¿Por qué debe ser así? Y no puede acudir a las terapias. Bueno, no pudiste acudir a las terapias porque tú así lo decidiste, pero tú puedes seguir tomando tu proceso terapéutico. O sea, nada más recuerda que cada sesión es una sesión en sí misma. Andrea me dice, felicidades Isabel, muchísimas gracias Andrea. Dice, ¿se puede solucionar con las constelaciones? Porque a mi esposo le va mal en los trabajos y en los negocios que emprende. Y fíjate Andrea, que muchísimas gracias por esta pregunta, porque también oímos nosotros constelaciones familiares y nosotros pensamos que nada más se va a tratar de problemas de padres a hijos. Porque si ustedes me dicen o me preguntan, bueno, ¿a quién va dirigida las constelaciones familiares? ¿O quién puede tomar constelaciones familiares? La respuesta es muy sencilla. Va dirigida a todos los que tengan una madre o un padre, ¿de acuerdo? Entonces, esto estaría hablando entonces de que va dirigido a todos. ¿De acuerdo? Porque todos tenemos una mamá o tenemos un papá, digo, y tenemos los dos. O sea, no fuimos así como que producto de generación espontánea. Entonces, desde este nombre o desde este enfoque podríamos estar encasillándolo nada más a lo que sería problemas de familia. Entonces, ¿qué son o cuáles son de los asuntos que se pueden tratar dentro de las constelaciones familiares? Mira, por supuesto las dificultades familiares, obvio, o sea, como lo estamos platicando. Pero también, por ejemplo, cuando no pueden encontrar una pareja, es un buen momento de ir a una constelación familiar. Si tienes dificultades a la hora de mantener una relación, eres candidato para una constelación familiar. Quizás la estés pasando mal en tu trabajo porque te desagrada, constelaciones. Tienes problemas con la gente para ganarte el pan, o sea, tienes problemas con la gente que de alguna manera tienes que convivir con ellos en tu trabajo, también puede ser resuelto a través de constelaciones. Puede ser que tengas una enfermedad y que tú pienses que esa enfermedad puede tener un origen psicosomático, es candidato para las constelaciones. Sientes que tu vida está vacía y que no tiene sentido, constelaciones. Ahora bien, pero no es en lo único en lo que se puede aplicar. Entonces, ¿qué es? ¿En qué otras cosas lo podemos aplicar? Pues en todo aquello que obstaculice el éxito. Por ejemplo, que obstaculice el éxito en un negocio. Que quieras emprender un nuevo proyecto y no puedas. Que quieras tener más ingresos y por más que te esfuerces, no lleguen los ingresos. A lo mejor quieres encontrar un trabajo que te agrada y no ha podido ocurrir eso. Entonces, también es un método que te ayuda muchísimo para resolverlo y son constelaciones. Entrar a un trabajo que te agrade, tener más ventas a lo mejor en tu negocio, tener más clientes en tu negocio, también es un buen método. Resolver conflictos entre socios, ¿ok? Fíjate, las constelaciones si bien empezaron dentro del ámbito familiar, porque el ámbito familiar era lo que estaba observando Bert Hellinger, lo puedes aplicar a todo aquello que tú quieras en tu vida. Volvemos. ¡Hey! ¿Qué te parece? Las constelaciones familiares se pueden aplicar a muchísimos, podría decirte que absolutamente todo, o sea, aquella parte que tú quieres obtener una respuesta probablemente te pueda ayudar muchísimo en las constelaciones familiares. Deyanira Ábalos de la Torre dice, ¿puedes ampliar más sobre las constelaciones? Claro que sí, Deyanira. De hecho, les estoy platicando un poquito, pero sí es importante como que responder las preguntas para que ustedes se vayan formando más o menos la idea de lo que son las constelaciones familiares y es como tenerlos aquí sentados junto a mí en la cabina y me ayudan mucho para poder desarrollar de una manera un poco más amena el programa. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a hablar un poquito de la historia? Ya vimos en dónde se aplica y también es como esa parte de que a veces dices, ay, sí, normalmente, como ya dijimos, ¿quién puede ser candidato a las constelaciones familiares? Pues todo aquel que tenga papá y mamá, ¿no? Entonces todos los problemas que yo tengo vienen de papá y de mamá. Sí y no. O sea, yo creo que dependerá también de los planteamientos que se hagan y de aquellas situaciones que tú quieras investigar en las constelaciones familiares.
la historia de las constelaciones y a veces nos va a parecer un método muy parecido a otros, ¿ok? ¿Por qué? Porque ha tomado mucha información de muchísimos psicólogos que han desarrollado esta corriente, no esta corriente, sino sus propias corrientes, y al estarlas desarrollando, pues lógicamente Bert Hellinger, acuérdate que estamos hablando de los 90s. Entonces Bert Hellinger, pues toda la obra de Bert Hellinger es relativamente nueva, es muy joven, estamos hablando de 22 años de edad. ¿Quién de ustedes todavía no tenía 22 años de edad? ¿O quién ya los tiene? O sea, fíjense qué poquito tiempo, ¿no? O los que ya tienen más añitos dicen, no, pues sí es verdaderamente joven. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en primer lugar, podríamos decir que Bert Hellinger pues era psicoanalista de formación, es decir, tenía la escuela del psicoanálisis de Sigmund Freud. Entonces, si tiene la escuela del psicoanálisis de Sigmund Freud, lo que pasa es que empieza Freud, acuérdense que una de las cosas que hacía mucho era investigar el inconsciente. Y él decía que muchos de los problemas que se podrían estar presentando en lo que sería la personalidad del niño y después del adulto, pues son por asuntos no resueltos de la infancia que se quedan albergados en el inconsciente. Entonces, dentro de los estudios de Freud, pues resulta también que encontró que la relación con los padres era determinante para el buen desarrollo psicológico de los niños. Y dentro de esta relación de papá y mamá, pues le cargó la mano muy fuerte a la mamá. O sea, Freud decía que gran parte de los problemas de neurosis, de confusión o de desesperación que presentaban los adultos provenía de la infancia, que vamos a decir, estas actitudes estaban albergadas en el inconsciente y que de alguna manera habían sido producidos por lo que sería esta mala relación que se tiene con los niños y los papás. Entonces, en otras palabras, de acuerdo a Freud, mamá es la causante de nuestra infidelidad, de nuestra infelicidad. Y después, hacia los años 60, también se toma una nueva corriente psicológica en donde se van a empezar a investigar ya las dinámicas familiares en conjunto. ¿Qué es esto? O sea, ya no queda nada más ver la actitud de mamá y la respuesta del niño, sino que aquí es importante como ver toda la relación, la forma en que se está relacionando todo el sistema familiar. Eso en los 60 ocurre básicamente por las aportaciones de un psiquiatra que se llama Thomas Szasz y otro que se llama Lane. Ellos son los que de alguna manera también van a aportar ciertos fundamentos a la teoría de Hellinger. Después hay una persona que es muy reconocida, que es considerada como la madre de la terapia familiar sistémica, que es Virginia Satir. Entonces de ella va a estar tomando también todas las leyes que están rigiendo a los sistemas familiares para crear su propio método, porque hay una cosa importante, nosotros estamos diciendo que está tomando muchas cosas como sería del psicoanálisis clásico de Freud, está tomando también las aportaciones de Virginia Satir en cuanto a lo que sería la escultura familiar, también está tomando partes del psicodrama o del sociodrama de Jacob Moreno, también está tomando por supuesto aportaciones de el que fue el autor de lo que es el análisis transaccional, Eric Berne, que también toma cosas, y entonces pareciera ser que es la suma de muchas formas de investigar al ser humano y que él lo único que hizo copió. No, o sea, él tomó fundamentos de cada uno de ellos e hizo las modificaciones pertinentes para realizar lo que son las constelaciones familiares, que es una suma de todas estas partes que te estoy platicando y que por lo tanto se convierte en un sistema orgánico en sí mismo y que es una terapia que de alguna manera es muy poderosa y es muy profunda. Ahora, yo te voy a repetir que es importante esta parte de entender que cada una de las sesiones terapéuticas es individual, o sea, empiezas y terminas en esa sesión, no se está hablando de ninguna continuidad. Entonces, lo que pasa es que el facilitador va a estar observando cómo se está moviendo la dinámica de la familia, está el facilitador, están los representantes y se van a empezar a mover y acomodar en el espacio y eso nos va a estar dando bastante información en relación a la dinámica de la familia y aquello por lo que tú estás atorada. Como tú ves, entonces es una terapia que tiene muchísimos fundamentos y que tiene una combinación de muchísimos estudios.
Y tú me vas a decir, bueno, ya a ver, si es tan sofisticada, pues ¿qué requisitos tienes? La primera noticia es que no se necesita ningún requisito previo ni ningún conocimiento. Yo creo que esa es una muy buena noticia. O sea, no es necesario hacer nada antes ni hacer nada después de una sesión. Cualquier impacto que se ocasione dentro de las sesiones a las que tú acudas de constelaciones familiares continuarán trabajando, como ya te lo había explicado anteriormente, de manera silenciosa, y por lo tanto pues podemos esperar a que tú te des cuenta. Ahora sí que, como decimos muchas veces, a que te caiga el 20. O sea, te puede caer el 20 a los 10 días, te puede caer inmediatamente, te puede caer a los 6 meses, te puede caer al año, pero lo importante es que te caiga. ¿Estás de acuerdo? Gloria Torres Bermúdez, felicidades por el programa. Socorro López Ibarra se reporta. Adriana Jiménez López, felicidades por el buen programa. Y Gloria Ramírez Alvarado, saludos. Entonces, te estoy comentando cuáles son los requisitos, porque a veces también qué es lo que me está deteniendo para tomar una sesión terapéutica de este tipo. Parte es el no saber en qué consiste, ¿estás de acuerdo? La mala fama que a veces se le hacen a las cosas, porque llegan a las constelaciones familiares casi que les saques el tarot y les avientes ahí y les hagas una lectura de cartas, y pues eso es imposible, o sea, realmente así no funciona. ¿Qué resultados puedes esperar de una sesión de este tipo? Bueno, en primer lugar es comprender algo de la estructura personal que tú tienes, o sea, poder comprender por qué te portas de tal o cual manera, poder entender parte de tu historia, parte de por qué fuiste gestado, parte de por qué estás en tal o cual situación, y ya que comprendes esa estructura, pues la puedas modificar en consecuencia. O sea, acuérdate de una cosa, nosotros no podemos modificar aquello que no conocemos. Si yo no tengo conciencia, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que me pasa a veces en mis terapias individuales. Cuando yo doy una terapia individual, pues mi trabajo, y lo hago con muchísimo gusto, es estar observando a la persona de todo. O sea, cómo se sienta, cómo habla, qué gesto hace, qué dice, si sube o baja el nivel de voz, si le gusta, si no le gusta. Entonces, mandan mucha información con el lenguaje corporal, por eso es importante verse frente a frente para poder estar recibiendo toda esa información y poderlo entender. Entonces estaba yo con una de mis pupilas y le digo, ¿ya te diste cuenta de que tuerces la nariz hacia el lado derecho cada que dices tal cosa de tu hijo? Entonces, no, yo no la tuerzo, y la volví a torcer. Entonces, cuando pudo darse cuenta de que la estaba torciendo, de que yo se lo reflejé de alguna manera, entonces ella tomó conciencia de ese evento y hasta entonces lo pudo modificar. Todas las terapias de alguna manera tienen esa función, que tú te vuelvas consciente de algo que está ocurriendo dentro de ti, para que tú entonces lo puedas modificar a algo que, lógicamente, que si está dentro de ti, probablemente te esté causando algún conflicto, y entonces al hacerte consciente, pues lo puedas modificar. Y vamos a volver después del corte y te platico los resultados. De hoy, de los resultados que tú puedes esperar de lo que son las constelaciones familiares. Uno es que puedes comprender, entonces, como estábamos diciendo, algo de tu estructura personal, algo que tú haces, algo que tú podrías modificar una vez que te des cuenta de ello. Además, ¿qué podríamos esperar? Bueno, puedes entrar en contacto con determinada verdad o realidad sobre uno mismo o los enredos familiares. Y el enredo familiar, pues lógicamente, es un término de Bert Hellinger, es vamos a decir, donde intervienen varios elementos de la familia y se crea como un conflicto que hay que de alguna manera esclarecer, aclarar o desenredar. Entonces, muchas veces no entendemos por qué nos pasan las cosas y nos están pasando, y nosotros pensamos que a lo mejor es destino, que a lo mejor es mala suerte, con lo que a lo mejor... Y fíjate que esa es una de las aportaciones interesantes de Hellinger en relación a la aportación de Virginia Satir. Virginia Satir decía que hay una situación que nosotros estamos repitiendo porque la aprendimos en la infancia. Bert Hellinger dice, puede ser que haya una situación que nosotros estamos repitiendo, pero que es anterior a mi generación. ¿Qué quiere decir? Puede ser de mis papás, puede ser de mis abuelos, por ejemplo. Entonces es algo de lo que está buscando, se busca en lo que serían las constelaciones familiares.
Estos resultados te permiten, o uno de los resultados que tú puedes obtener de las constelaciones familiares, que se dan a largo plazo, ¿ok? Estamos hablando mucho de la inmediatez, o sea, no ocurre siempre. Sí puedes sanar, por ejemplo, a lo mejor 2 miembros de la familia no se hablan, se caen mal, a lo mejor te podría ayudar en corto plazo. No es siempre, te soy sincera, no ocurre todas las veces, pero definitivamente el resultado sí hay que esperarlo a largo plazo. Ahora, eso es bueno, porque si estamos hablando de un resultado a largo plazo, nosotros estamos hablando de un cambio que viene de dentro. O sea, nosotros a veces queremos cambiar las cosas con la mente. Nosotros queremos crear una estructura nueva mental de un minuto a otro cuando tú tienes portándote de la misma manera por años enteros. Eso no es posible. O sea, vamos a suponer, si tú tienes un hábito de levantarte diario a las 5 de la mañana y ya estás enfadada de levantarte a las 5 de la mañana por 20 años y dices, a partir del día de mañana me levanto a las 10, inténtalo a ver si puedes. Yo creo que no vas a poder. O sea, te va a costar mucho trabajo porque hay que volver a hacer un nuevo hábito. Entonces, lo mismo con todo esto, con las emociones, con los sentimientos, con todo lo que nosotros venimos de alguna manera, no quisiera decir arrastrando, sino más bien como que somos poseedores de un valioso tesoro que es toda nuestra información familiar y que muchas veces no sabemos qué hacer con él. Entonces es una buena herramienta y entonces esta característica yo sí te pediría pues que fueras paciente con los resultados de esta terapia. Es un auténtico cambio que se puede producir después de la sesión. O sea, no podemos esperar así como que un cambio inmediato en la sesión, pero sí después de la sesión. Y te vuelvo a repetir, eso es lo más importante. Te vas a sentir más libre, te vas a sentir más natural, te vas a sentir más auténtico, vas a poder ser más espontáneo, vas a poder tener mayor fuerza, porque muchas veces nosotros vamos por la vida caminando y pensando que estamos completa y absolutamente solos. Y tenemos mamá, papá, hermanos, primos, sobrinos, amigos, y ¿a poco no te sientes solo? ¿O no te sientes que nadie te entiende, que no sientes que nadie te comprende? Entonces, cuando te das cuenta que perteneces a un sistema, porque uno de las necesidades más fuertes del ser humano es la necesidad de pertenencia, porque si yo no pertenezco a un sistema me muero, y esto es una información que viene genéticamente desde casi de que la humanidad se formó, en el sentido de que si no pertenecían a un sistema, se morían. O sea, tenían que pertenecer a una familia, tenían que pertenecer a una tribu, porque eso garantizaba su supervivencia en un mundo hostil. Entonces es algo que traemos muy arraigado y que se detona constantemente. Entonces esa es otra de las cosas que tú puedes estar esperando, una mayor fuerza vital, porque vas a tomar conciencia de que perteneces a un sistema. Y por supuesto que vas a tener ese crecimiento interior que yo estoy segura que tú estás buscando todo el tiempo. Entonces, esas son las ventajas, brevemente, esos son las constelaciones familiares. Y bueno, les dejo la tarea porque estoy a punto de irme. Para el cuerpo, ¿qué te voy a dejar para el cuerpo? Te voy a dejar comer más pescado, ¿te parece? Sacrifícate un poquito y déjame la carne roja. Si te gusta el cerdo, sacrifícate una vez a la semana y come un poquito de pescado. En la mente, quiero que estés aquí y ahora. Date cuenta de lo que estás haciendo en este momento. Traes una pluma en tu mano, traes el cuaderno en la mano, ¿me estás poniendo atención o ya te distrajiste? Estás aquí, estás ahora y cáchate cuántas veces dejas de estar en el aquí y en el ahora. Y en la parte espiritual te voy a pedir algo que a lo mejor suena chistoso, a lo mejor suena muy sencillo o no sé cómo suene. Lo que te voy a pedir es que te des el tiempo de voltear y mirar al cielo. Tómate el tiempo de voltear y ver el cielo, date cuenta de su grandeza, de su magnitud y date cuenta de lo pequeñito que tú eres y de lo vulnerable que tú eres y que es importante que aprendamos todos los que estamos juntos a darnos la mano bajo este cielo. Yo quisiera con estas frases esperarte. Yolanda Alcázar Olvera también se está reportando. Conviértete en un sembrador de paz. Recuerda que la violencia en este mundo será menor si aumenta tu felicidad. Que tengas un lindo fin de semana. Oigan, que los hombres también pueden constelar, ¿eh? Muchísimas gracias por tu atención. Yo soy Luis Isabel Vélez y hasta la próxima.